convence de pecado, nos convence de error. Ayúdanos, Señor, en esta noche a acercarnos a tu palabra, Señor, con anhelo, Señor, con expectativa, deseosos de ser preparados por ti. Dame sabiduría a mí como profesor, Señor, para hablar en esta noche, Señor, y transmitir tus verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar. Ya vimos hace 8 días la simonía, así que hoy continuamos con el capítulo 9, que es uno de mis capítulos favoritos de toda la escritura, la conversión de Saulo, la conversión de Pablo. Muchos detalles y voy a tratar de evitar quedarme predicando acerca de este texto que es tan precioso. Bueno, recordemos, ¿quién es este Saulo? Es el mismo apóstol Pablo, que en este momento es el mayor perseguidor de la iglesia cristiana. Saulo, vimos en la introducción del libro de Hechos, un hombre preparado, un fariseo, criado, hablando desde el punto de vista religioso, por Gamaliel, que es uno de los maestros más reconocidos, un hombre celoso por la ley judía, y tenemos que entender que mucho de lo que movía a Saulo era un celo malentendido por el Señor, es decir, él pensaba que estaba haciendo la obra del Señor. Y este detalle es importante porque nos lleva a pensar que hay gente que está haciendo cosas muy malas, pero tal vez él crea que está haciendo las cosas bien para el Señor. Pero el punto importante es recordar que a pesar de que el deseo de Saulo era bueno, Dios no dice que sus acciones eran buenas. De hecho, la expresión dar coces contra el aguijón nos deja ver que lo único que Pablo estaba haciendo era lastimándose a sí mismo. Entonces, nos tiene que dar un balance. Hay personas que están muy equivocadas, pero que quieren realmente agradar al Señor, quieren extender el evangelio, pero al mismo tiempo eso no es excusa delante de Dios. O sea, no podemos decir, bueno, como lo está haciendo de buen corazón, entonces Dios está tranquilo con eso. Entonces, las dos cosas se contradicen. Hermana, creo que usted está en otro curso. Ok, tranquila. Entonces tenemos que tener claridad en esas dos posiciones. Entonces miremos el texto. Mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Es clara la escritura en recordar que el propósito de Pablo, el propósito de Saulo no era tratar de que la gente simplemente abandonara el cristianismo, sino que él deseaba matar a los cristianos. No era un opositor cualquiera, este hombre era un asesino. Así que acudió al sumo sacerdote, le pidió cartas dirigidas, dice aquí, a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén y encadenados. El mapa que vamos a ver a continuación nos puede tal vez ayudar un poco a entender esta situación. Aquí tenemos a Jerusalén, que es donde se da al inicio la persecución, donde Saulo ha comenzado después de la muerte de Esteban en el capítulo anterior a perseguir la iglesia. Y entonces los cristianos se han ido, y en este punto vamos a estar concentrados en Antioquía de Siria. Esta es Antioquía de Siria. Aquí está Damasco, perdón. Entonces aquí tenemos el momento. ¿A dónde está? Aquí está Damasco, arriba está Antioquía. Aquí está Damasco, que es donde están llegando los creyentes huyendo de persecución. Y según el texto, estos creyentes que están aquí han salido de predicar por este lado que está actualmente Etiopía. Entonces, lo que quiero mostrarles es que eso está bastante lejos de Jerusalén. Y Saulo ya no está contento con haber menguado la iglesia en Jerusalén, sino que él quiere acabar el cristianismo donde quiera que haya algún vestigio de cristiandad. Él quiere erradicarlos de la faz de la tierra. Entonces, este es el viaje que él va a realizar a Damasco. Sale de Jerusalén con lo que hoy podríamos llamar unas órdenes de arresto internacional, unas cartas de extradición para poder traer a estos hombres
hacia Jerusalén. Una suerte de Interpol espiritual tenía allí montado este hombre Saulo en este momento. ¿Qué más nos dice el texto? Al acercarse a Damasco para cumplir con esa misión, una luz del cielo de repente brilló alrededor de él. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí el punto importante que tenemos que entender para estos hermanos que están recibiendo por primera vez el libro de los Hechos es cuál. Ellos se encuentran comenzando a ver el arrecio de la persecución, que lo estamos viendo. Ya el Imperio Romano se está comenzando a volcar contra ellos, pero esta expresión del Señor Jesucristo, que la vamos a ver varias veces en el libro de los Hechos, es muy importante. ¿Por qué razón? Porque lo que está diciendo el Señor acá trae consuelo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, la persecución a la iglesia es una persecución a Jesús. Él lo toma de manera personal y eso trae ánimo, y lo que está ejemplificando acá es muy sencillo. Pablo nos deja ver, por ejemplo, en Efesios capítulo 5, que la iglesia es la esposa de Cristo, que Cristo y la iglesia son uno solo. Entonces, cualquier ataque contra la iglesia era un ataque contra Jesús. Ahora, en la mentalidad griega, esto resuena, porque la ley imperial decía que un ataque a un soldado del emperador era un ataque al emperador mismo. O sea, si alguien en cualquier lugar del imperio se atrevía a tirarle una piedra o a insultar a un soldado romano, y peor aún a matar al soldado romano más raso que había en todo el imperio, eso se tomaba como si hubieran atentado contra el César mismo. Entonces, de alguna manera, Lucas está dejándoles ver que el emperador más grande que hay toma cualquier ataque contra su iglesia, contra cualquier soldado suyo, como un ataque personal, y eso trae confianza. Los soldados romanos que estaban en este territorio bastante amplio se sentían respaldados por el César, porque el César le daba importancia a la vida de sus soldados. Y ahora hay una diferencia, porque los soldados morían por el César y quedaban, pero estos soldados pueden morir por Cristo y se van a levantar nuevamente. Pero el punto es, a Cristo le importa la vida de su pueblo, es lo que está transmitiendo acá. Es decir, a ustedes los están persiguiendo, me están persiguiendo a mí. Yo me lo tomo de una manera personal. Es decir, esto nos ayuda a pensar en Mateo: no se preocupen porque cada cabello de su cabeza está contado. Es una cosa increíble lo que dice acá. Y a nosotros el día de hoy nos ayuda a entender exactamente lo mismo. O sea, Jesús se interesa por nosotros, no somos números en la lista. Mataron al 553, no, él sabe, y Él se va a levantar en justicia a favor de su iglesia. Amén. ¿Lo vemos? Ok. ¿Quién eres, Señor? Y aquí es importante notar que esta traducción lo vierte muy bien. Es un Señor con S minúscula. Saulo no sabe con quién está hablando, y eso le da realce al texto, porque no se trata de un Saulo que está como: voy en camino a matar cristianos, pero no sé, he estado como inquieto. ¿Será que Jesús en verdad es el Mesías? ¿Será que este Jesús al que crucificaron es quien dijo que era? No, él tiene esta luz, escucha esta voz: ¿por qué me persigues? Y él no sabe con quién está hablando, y le responde el Señor: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces, dos veces va a decir lo mismo: no los estás persiguiendo a ellos, me estás persiguiendo a mí. Y eso nos ayuda a nosotros también a entender que los ataques por el cristianismo no son personales. O sea, es a Jesús. No nos persiguen porque nosotros caemos mal, nos persiguen por Cristo. Ahora, Pedro va a dar balance a esto. Dice: si sufren, sufran por hacer lo bueno, no sufran por entrometidos, por chismosos, por perezosos, no sufran de esa manera, sufran por hacer lo correcto. Pero el punto es,
toda persecución a la iglesia Jesús la toma de manera personal. Yo soy Jesús a quien tú persigues, contestó la voz. Ahora levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que hay que hacer. ¿Y qué manera de hablar es esta? Esa es la manera de hablar del emperador. Me estás persiguiendo, ahora levántate, entra en la ciudad y te doy órdenes. O sea, acabo de cambiar de emperador. Saulo acaba de entrar bajo un nuevo dominio y ese es el punto. Este relato de hechos, hermanos, nos tiene que ayudar a entender que no es posible hablar de cristianos que no están sometidos al señorío de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es emperador. Él es el dueño del mundo y cuando Él cambia a alguien, lo pone bajo su dominio. Inmediatamente, te levantas, entras a la ciudad y te digo qué vas a hacer. Y la gente todavía en esta época lucha con la idea, nada bíblica, de que es posible ser cristiano, pero no viviendo bajo la sumisión a Cristo. Y hoy se habla del cristianismo carnal. Hay cristianos espirituales, dicen algunos, que son los que obedecen al Señor, pero hay cristianos carnales que son salvos, pero no obedecen al Señor. Eso es una herejía diabólica. A quien Cristo salva, Cristo cambia, y Cristo es Salvador, pero también es Señor, a quienes le reciben como Señor y Salvador. Las dos cosas van de la mano. Tenemos que recibirle de las dos maneras. Y aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Está prendido? ¿Aló? Sí, perdón, estoy un poco fónico. Es una pregunta. Es que, bueno, yo sé que usted está leyendo otra versión allá. Yo tengo Reina Valera. Y acá dice... Podemos verla acá también todos. Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosa contra la aguijón. Sí, ¿qué significa eso? Lo que los caballos podían tratar de estar... bueno, hay dos expresiones. Una, los bueyes que luchaban contra el que lo estaba llevando el aguijón. Ellos trataban de patear y lo que les sucedía era que se chuzan. El aguijón es realmente eso, o sea, estar dando patadas contra aquello que los estaba dominando. Entonces lo mejor era quedarse quieto y seguir. Si el buey intentaba devolverse o si el caballo intenta devolverse, se va a chuzar. O sea, mejor camina en obediencia. Entonces lo que está diciendo acá es, me estás persiguiendo, al único que estás haciendo daño es a ti mismo. Ese es el punto de dar cosas contra el aguijón. Bueno, seguimos. No es posible entonces, les decía hermanos, ser cristiano sin ser obediente a Cristo Jesús. Ahora mira el cambio que nos va a relatar aquí el texto. Dice que, versículo 1 dice que Saulo, respirando amenazas de muerte, ¿qué hizo? Va caminando hacia Damasco. Pero luego el versículo 7 nos va a decir acá, los hombres que estaban con Saulo se quedaron mudos porque oían el sonido de una voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos estaba ciego. Entonces sus acompañantes lo llevaron de la mano hasta Damasco y permaneció allí ciego durante 3 días sin comer ni beber. Me gusta aquí, miramos una cosa aquí de la Reina Valera, que nos ayuda a entender también. Versículo 6 en la Reina dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Es decir, vemos un cambio. Este hombre orgulloso, respirando amenazas de muerte, ahora ¿cómo está delante de Cristo? Temblando. Está temeroso. Y el punto es ese. Pablo va a explicar esto en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua le va a confesar. Ese es el punto. Entonces, aquí tenemos en Pablo este cambio. Temblando y temeroso dijo, Señor, y ya aquí tenemos este cambio de tú me mandas, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Entonces, una cosa importante acá. Bueno, sigamos. Conocemos que Saulo estuvo allí 3 días y luego tenemos a Ananías que entra en la escena.
Había un creyente llamado Ananías que vivía en Damasco. El Señor le habló en una visión, lo llamó y le dijo Ananías, y bueno, le dice, ve a la calle llamada derecha, la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento él está orando. Le he mostrado en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Y Ananías contesta, Señor, espérate, creo que te equivocaste. ¿Me estás mandando donde Saulo? Yo creo que no sabes bien, pero este Saulo dice, pero Señor, he oído a mucha gente hablar de las cosas terribles que ese hombre le ha hecho a los creyentes de Jerusalén. Y además, y mira cómo Ananías está diciéndole, Señor, y te voy a informar, un detalle que no sabes. También tiene la autorización de los sacerdotes principales para rezar a todos los que invocan tu nombre. Ahora, es rápido juzgar a Ananías, pero eso es como si en tiempo del holocausto nazi, el Señor le dice a Ananías o a alguno de ustedes, mira, ve a la calle llamada derecha un hombre llamado Hitler, Adolf, él está orando y, espérate, Hitler, ¿no has escuchado, Señor? Tiene unos hornos donde está mandando judíos. Bueno, a ese, porque este es Pablo. Entonces juzgamos muy rápido y si lo ponemos en tiempo de nosotros es como si nos dicen, mira, toma un avión y vete a Libia y te vas a acercar a un hombre llamado tal que es el que dirige el campamento de Estado Islámico y le vas a... Señor, espérate, ¿no has escuchado quién es Estado, qué hace Estado Islámico con los cristianos? ¿Has visto YouTube últimamente, Señor? Es más o menos el diálogo de Ananías. Entonces, como que debemos ser un poquito más tranquilos para predicar. Y si lo ponemos aquí, en caso nuestro, puede pensar en el jefe de la pandilla de un barrio, en cualquier cosa que no sé, pero ¿cómo se te ocurre que voy a ir a hablar con este hombre? Eso es lo que recibe Ananías. Ahora, ¿cómo lo motiva el Señor? El Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Dos cosas. Número uno, Pablo, ¿qué va a ser? Un instrumento. Entonces vemos al gran Pablo y hermanos, yo estoy de acuerdo con los teólogos que dicen el más grande de los apóstoles, Pablo. El hombre que más utilizó el Señor ese primer siglo, Pablo. Pero a pesar de eso, Pablo es simplemente un instrumento. Y el Señor lo aclara de entrada. Es decir, a través de Pablo, el imperio romano va a conocer el cristianismo, o sea, van a haber cosas tremendas, pero Pablo es sencillamente un instrumento que él ha elegido y el propósito es llevar el mensaje a los gentiles. Entonces, ¿por qué decimos que Pablo es apóstol a los gentiles y Pedro apóstol a los judíos? Porque eso hizo el Señor. El Señor puso a Pedro para los judíos y puso a Pablo para los gentiles. Como también al pueblo de Israel. Entonces, eso nos va a explicar por qué Pablo a todo lugar donde llegaba, al primer sitio que iba era una sinagoga judía. Siempre. Usted mira, usted ya leyó, cada ciudad que él llega, ¿qué nos dice? Se dirigió a la sinagoga el día sábado. Fue a la sinagoga el día sábado. Siempre llega a la sinagoga. Y el verso 16... algunos dicen que tiene que ver con algo similar a David, con su hijo, con Betsabé, el niño que muere. Dios lo perdona, pero hay una consecuencia. Y es innegable que de todos los apóstoles, el que más vemos sufriendo también es a quién, a Pablo. O sea, no tenemos relato de Pedro en naufragio, no tenemos relato de Pedro apedreado hasta la muerte y luego pararse de nuevo. No tenemos relato de todo lo que le sucedió a Pablo, que le ha sucedido a Pedro o a Juan o a alguno de ellos. Murieron todos mártires a excepción de Juan, según la tradición. Pero el sufrimiento de Pablo tiene un nivel superior. Y dice aquí, le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Es decir, persiguió mi nombre, ahora va a sufrir por mi nombre, a padecer. Le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Entonces, bueno, aquí está anunciado. Así que Ananías fue y encontró a Saulo, puso sus manos sobre él y dijo, hermano Saulo, y me encanta esto. Aquí.
hermano Saulo, dice aquí el texto, no me dejó rayar. Ananías ya no le dice el hombre este violento, sino ¿cómo lo llama? Hermano. Ahora, ¿por qué Ananías puede llamarlo hermano? Dios le dijo que era un hermano. Entonces no seamos, no, porque, mira, por eso es que a todo el que llega aquí una vez hermano. No, pero aquí ya, a pesar de todo el daño, a pesar de todo lo que hizo en contra de la iglesia, ya el Señor lo perdonó y ya es un hermano. Entonces nos enseña eso. El Señor Jesús, quien se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo y recobró la vista este hombre. Luego se levantó y fue bautizado, después comió algo y recuperó las fuerzas. Entonces tenemos un patrón al que no escapa Saulo. ¿Y el patrón cuál es? El que cree es bautizado inmediatamente. El que cree es bautizado, y el bautizo nos apunta a nosotros a ser insertado en la iglesia, hacerse miembro de la iglesia como tal, pertenecer a la membresía de la iglesia. Entonces, bueno, tenemos lo que sigue pasando, para detenerme y que no se nos escape. ¿Qué hizo Pablo para ser salvo? Nada, ese es el punto. ¿Cómo fue Pablo salvo? No hizo absolutamente nada. ¿Y eso qué refuerza? La salvación es del Señor. Solo Dios salva de manera soberana. El hombre no tiene nada que ver con su salvación. Podemos ser enemigos de Dios, y la situación de Saulo, de Pablo, es como que ejemplifica mucho más esto, porque si había un enemigo de Dios en ese momento, ¿quién era? Saulo. Y a ese Dios lo salva. Entonces, si alguien piensa que se salvan por obras, aquí nos deja ver que no. Si alguien piensa que se salvan porque, son como simpatizantes, por lo menos no estaban tan en contra, aquí nos deja ver que no. Si alguien piensa que se salvan los que vienen meditando en si no, aquí nos deja ver que no. La salvación es del Señor. Este hombre va persiguiendo cristianos, en el camino el Señor le cambia el corazón, ahora Jesús es su Señor y ahora va a predicar el Evangelio, que es lo que lo vemos haciendo en Damasco. Dice, se quedó unos días con los creyentes en Damasco y enseguida, ¿qué comenzó a hacer? A predicar acerca de Jesús en las sinagogas, diciendo, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Y volvemos a ver el mismo patrón. ¿Qué produce la llenura del Espíritu Santo? Predicación de la palabra. Es decir, todo el ministerio del Espíritu Santo va asociado con la palabra. Ese es el punto fundamental que nos deja ver el libro de los Hechos. ¿Hasta ahí bien, hermanos? ¿Sí? Ok. Pedro y Cornelio. Entonces vamos a ver esta parte del texto. Pedro y Cornelio, capítulo 10. Entonces voy resumiendo. ¿Qué tenemos de importante en la historia de Cornelio? Tenemos a un hombre que vive en Cesarea, ¿de acuerdo? Este hombre es un gentil, es oficial del ejército romano. Según la escritura, era un hombre temeroso de Dios. Vemos la expresión acá y usted se acuerda ya de que temeroso de Dios no era un hombre que vivía en obediencia a Dios, sino que había abandonado el paganismo, pero no se había sometido a la ley mosaica. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. Nos habla que toda su casa estaba en la misma situación, que era un hombre generoso, que oraba con frecuencia, y que una tarde como a las 3 tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba. La expresión que a las 3 oraba nos ayuda a entender que no era circuncidado, pero tenía prácticas judaizantes como orar a las 3 de la tarde, porque todos los judíos oraban a las 3 de la tarde. La oración de las 3 era muy importante. Tuvo una visión en la cual vio que un ángel de Dios se le acercaba, lo llama por su nombre, le dice, mira, Dios ha recibido tus oraciones y tus donativos a los pobres como una ofrenda. Ahora pues envía algunos hombres a Jope y manda llamar a un hombre llamado Simón Pedro. Está hospedado con Simón, un curtidor que vive cerca de la orilla del mar. En cuanto el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus sirvientes y los envió. También envió con ellos a un soldado devoto, temeroso de Dios. Es decir que había salvación y había gente temiendo a Dios fuera de Jerusalén. O sea, el texto nos está dejando ver que Dios tiene gente siempre
en todas partes. Siempre Dios tiene gente afuera. Les contó lo que había ocurrido y los envió a Jope. Ahora, sigamos viendo la historia. Pedro está orando, dice, al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban a la ciudad, Pedro sube a la azotea a orar. Era alrededor del mediodía, tuvo hambre, pero mientras que le daban la comida, cayó en un estado de éxtasis y vio los cielos abiertos y algo parecido a una sábana grande que bajaba por sus 4 puntas. En la sábana había toda clase de animales, reptiles y aves. Luego una voz le dijo, levántate, Pedro, mátalos y come de ellos. No, Señor, dijo Pedro, jamás he comido algo que nuestras leyes judías declaren impuro el mundo. Entonces, ¿por qué dice impuro el mundo? Porque los animales que está viendo en la sábana son impuros de acuerdo a la ley mosaica. Ese es el punto acá. Ahora, la voz le habla de nuevo, le dice, no llames a algo impuro si Dios lo ha hecho limpio. La misma visión se repitió 3 veces y repentinamente la sábana fue subida al cielo. ¿Cuál es el punto? ¿Está simplemente Dios recordándole a Pedro que ahora puede comer lo que quiera? No es el punto. Entonces, este momento que tenemos acá se conoce en historia del cristianismo, que lo veremos después, como el momento en que hay una transición de una iglesia netamente judía a la apertura a una iglesia gentil. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En la mente de Pedro todavía no es claro que Dios quiere salvar gentiles. O sea, él lo ha escuchado, él ha visto cosas acerca de esto. Ya han ido a Cesarea, porque lo vimos, a Samaria, perdón, con Juan, después de que estaba Felipe predicando allá, pero todavía la mente de Pedro está cerrada hacia eso, y el Señor tiene que venir para decirle, mira, lo que Dios ha declarado limpio, tú no lo llames impuro. Y no está hablando de comida, sino está hablando de gentiles. Ese es el punto. Aquí hay un cambio. Dios viene a cambiar la mente del apóstol Pedro. Y luego conocemos, él está orando, está tratando de entender la visión. Tocan la puerta, le dicen, te están buscando. Y el Espíritu Santo le dice, mira, no tengas miedo, vete con esos que vienen porque yo los mandé. Entonces ve con confianza. Así que, ¿qué vemos también acá? El Espíritu Santo dando instrucciones precisas. Entonces le está diciendo a Cornelio la ciudad, la casa, el nombre del dueño de la casa, el nombre de la persona que tiene que buscar, y le está diciendo a Pedro quiénes vienen a buscarlo y que vaya con tranquilidad. Tenemos que tener cuidado porque nos movemos por lo que dice la Escritura, amén, pero no podemos olvidar que el Espíritu Santo sigue guiando la iglesia. O sea, hay un límite que es muy peligroso, donde volvemos a ser pendulares, y por eso he insistido con eso. Entonces hay personas que todos se mueven por emociones y la Escritura la desechan completamente. Entonces tuve una visión, tuve un sueño, vi un pájaro que volaba y entendí que Dios quiere que vaya de viaje en avión, y se mueven de esa manera. Pero hay otros que se salen de esto y van al otro lado, y para ellos pensar en que el Espíritu Santo guíe y dé dirección para algo es una cosa absurda. Y esto también es un error. Entonces, lo que yo tengo que entender es que nunca el Espíritu Santo va a decir algo que vaya en contravía de lo que está escrito. O sea, el problema no es con que el Espíritu Santo muestre. Yo te puedo decir que a mí el Espíritu Santo me ha mostrado muchas cosas. Me ha confirmado el ministerio, me ha confirmado muchas cosas que tenemos que hacer. Y me dice, no te vayas por acá, vete por este lado. Y si nosotros no estamos escuchando la voz del Espíritu Santo, tenemos problemas. Pero nunca podemos pensar que el Espíritu Santo nos está diciendo algo contrario a la Escritura. Entonces, el equilibrio tiene que estar allí, porque esta es la iglesia de Hechos. Y el Espíritu Santo está guiando. Ve por acá, entra a este lado, muévete de esta forma. Entonces, pasamos de un lado a otro. Entonces, normalmente o estamos acá donde no quiero saber nada de algo espiritual, o estamos acá donde sueños, visiones y emociones, y nada de palabra. Necesitamos las dos cosas. Confiar en que el Espíritu Santo nos guíe, pero verificarlo. ¿Cómo sé que no fueron frijoles que comí a las 12 de la noche? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra del Señor? Esto que estoy pensando
va a traer gloria al Señor, es conforme a lo que dice la palabra de Dios, realmente Dios me quiere utilizar para eso, cumplo con los requisitos para esto, ¿es realmente voluntad del Señor que pueda hacerlo? ¿Sí me hago entender, hermanos? Porque yo no quiero que usted salga de estos cursos pensando que el Espíritu Santo no está obrando en medio de la iglesia. Necesitamos la guía del Espíritu Santo de Dios en todo momento y dejarnos guiar por Él. O sea, yo le puedo contar, no estamos en clase para eso, pero lo que hay son testimonios acerca de cómo el Señor direcciona, cómo el Señor mueve, cómo el Señor confirma, es por acá, o cómo el Señor previene, cuidado, no te metas por este lado, pero siempre soportándonos y confirmándolo con la Escritura. O sea, ¿cuál es el problema de hoy? Que mucho de lo que están diciendo los famosos profetas es en contravía de la palabra. El problema no es, algunos dicen, es que ustedes no quieren nada con el Espíritu Santo, no es eso, es que el Espíritu Santo no se contradice. Allá hay una mano levantada. Pastor, en el libro de Hechos es evidente y en varios pasajes la doctrina de imposición de manos es clara. Entonces yo quiero que usted nos explique en la Iglesia Reformada esta doctrina, ¿cómo es vista? ¿O cómo se explica? Que la hemos respondido ya, pero es válido, o no sé si fue con otra clase. Vemos tres momentos. Vemos para la confirmación o comisión de alguien para el ministerio, se debe seguir utilizando. La vemos para orar por los enfermos, que es otra manera de imponer las manos, que es lo que dice el apóstol, bueno, el apóstol no, lo que dice Santiago en su epístola. Y vemos que no es tampoco pecado si yo tengo a alguien al lado por el que siento que debemos animarlo también, orar por eso, pero el punto es que no es para que alguien reciba el Espíritu Santo. Ese es el punto que debemos tener cuidado, porque lo que vemos aquí es transición. Hay una transición y lo que quiere resaltar el Señor en ese momento de la historia es la llegada del Espíritu Santo, pero no podemos pensar que el Espíritu Santo no estaba en los creyentes, porque eso sería completamente contrario a toda la doctrina bíblica. Entonces el punto es más ese, porque si no, podemos caer en problemas. Ahorita lo vamos a ver justo en Cornelio. Pedro no impone manos y el Espíritu Santo desciende. O sea, no hay necesidad de imponer las manos. O sea, lo que está pasando aquí cuando vemos la imposición de manos para que reciban el Espíritu Santo es transición y lo que busca es enfatizar la llegada del Espíritu Santo. Pero aquí en este mismo capítulo vemos que no. Pedro está predicando, no ha terminado la predicación y ¿qué sucede? Desciende el Espíritu Santo sobre todos ellos y comienzan a profetizar. Entonces no es necesario, pero seguimos viéndolo hoy. Por ejemplo, aquí en la congregación, en 15 días, si Dios permite, vamos a estar ordenando un nuevo pastor. ¿Qué tenemos que hacer los otros pastores? Vamos a imponer nuestras manos en señal de comisionamiento de este hombre. Es decir, lo reconocemos y lo encomendamos al ministerio pastoral. Entonces seguimos utilizándolo, pero no a la manera del Antiguo Testamento para maldición muchas veces, y menos para lo que vemos acá de para que reciba el Espíritu Santo, porque ya lo tiene, según la Escritura y todas las cartas del Nuevo Testamento. Bueno, seguimos. Pedro se va con él, con esos hombres, y llegan a la casa de Cornelio, y entonces vemos acá, versículo 44, mientras Pedro, que responde también la pregunta al hermano, mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Entonces nos da equilibrio, porque no nos está diciendo solo tienen que poner las manos, no, ahí está predicando y el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados al ver que el don del Espíritu Santo también era derramado sobre los gentiles, pues los oyeron hablar en otras lenguas y alabar a Dios. Entonces, ¿para qué hace esto el Espíritu Santo? Para terminar de romper la resistencia mental, los paradigmas que tenía la iglesia temprana, esta es la iglesia primitiva, acerca de la salvación de gentiles. Entonces, aquí se termina de romper, y después de esto vamos a ver cómo avanza mucho más
el cristianismo en medio del mundo gentil? Allá hay pregunta. Juan, ¿cómo podemos diferenciar el derramamiento del Espíritu Santo con un momento emocional donde hemos visto gente que cae y será el Espíritu Santo o no es el Espíritu Santo? Es que tendríamos que entrar a pensar qué es el derramamiento del Espíritu Santo según la Escritura. Según la Escritura, el derramamiento del Espíritu Santo tiene que ver con la conversión. Es decir, aquí vemos en Hechos 2 este derramamiento para confirmar el inicio de la iglesia, el cumplimiento de Joel, el cumplimiento de la promesa de Cristo. Pero recordemos lo que estudiamos la primera clase de Hechos. Leemos Hechos a la luz de las epístolas y no las epístolas a la luz de Hechos. Entonces es lo que tenemos que tener, porque Hechos es una narrativa, las epístolas son doctrina. Entonces no estamos viendo un derramamiento del Espíritu hacia eso. Número 2, yo soy muy prudente porque mi objetivo no es lastimar a nadie, pero no veo por ningún lado la Escritura que la gente tenga que caerse. ¿Sí me hago entender? Ahora, ¿puede tumbarlo el Espíritu Santo? Él es Dios, Él puede hacer lo que a Él le plazca. O sea, eso es innegable. Es decir, Él no puede tumbar a nadie, sí. Pero hay principios que nos ayudan a nosotros a discernir la obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice Dios acerca de sí mismo? Dios es Dios de orden. Dice que todo lo que hace busca dar gloria a Dios y edificar la iglesia. Entonces vienen preguntas que es sano que nos hagamos. ¿Cómo es glorificado Dios cuando está la gente revolcándose en el piso? ¿Cómo se glorifica el Señor allí? Número 2, ¿cómo se edifica la iglesia cuando está la gente revolcándose en el piso? ¿Qué edificación hubo? O sea, ¿qué sacamos de allí? ¿Cómo fue edificado? Entonces, ahí entro yo a preguntarme, y es lo que debemos hacer nosotros con la sabiduría, según la Escritura, ¿cómo fue edificada la iglesia? Y bueno, si fuera solo caerse muchas veces, pero si uno mira, hay gente que comienza a ladrar, hay gente que comienza a gritar, hay gente que comienza a dar vueltas como un torbellino por todo el salón, tirando sillas a diestra y a siniestra. Hay gente que comienza a meterse debajo de las sillas, gente brincando, una risa incontrolable. ¿Cómo edifica eso y cómo me muestra a mí eso al Espíritu Santo? O sea, eso no es lo que la palabra dice que el Espíritu Santo produce. Entonces ahí no tenemos que ver que mucho de eso es producido por nuestras propias emociones, porque no vemos esto acá. Según la Escritura, y usted lo que ha venido viendo, ¿qué produce el Espíritu Santo? Arrepentimiento, tristeza por el pecado y el deseo de predicar la palabra de Dios. Entonces, yo he visto mucha gente, y tal vez usted pueda testificar de eso, que cae al piso, se revuelca, grita, llora, se ríe y sale y su vida sigue exactamente igual. Entonces, ¿cómo lo explicamos? ¿Cómo podemos decir que hubo llenura del Espíritu Santo ahí si sigue la vida de pecado rampante? Entonces, no es lo que dice la Escritura. Y ahí lo que tenemos que hacer es ir a la Escritura y decir, ¿dónde encuentro esto? ¿Dónde encuentro algo que me apunte a que eso va a producir el Señor? Algunos dicen, es lo que dice la Escritura de que parecían borrachos. En Hechos 2 no dice que estaban gritando y tambaleando, se dice que estaban hablando en diferentes idiomas. No dice nada de eso. Efesios capítulo 4, que es un texto que citan algunos, dice, sean embriagados por el Espíritu Santo, pero no está diciendo que se comporten como borrachos. Dice, no se llenen de mosto, de vino, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? El texto viene diciendo que vivir o ser lleno del Espíritu Santo es vivir en sumisión a Dios, no caminar como borracho por el púlpito. Entonces pregúntese usted algo, ¿cómo glorifica a Dios? Tranquila, hermano. ¿Cómo glorifica a Dios el que yo como pastor comience aquí a tambalearme y a actuar como borracho? No se distraigan. ¿Cómo se glorifica al Señor en eso? Si yo aquí comienzo a hablar trabado y que me caigo, y qué bonito, ¿cómo se glorifica al Señor
en que yo parezca un borracho acá? ¿Glorifica a Cristo la borrachera? Si Él dice que es un pecado, es decir, o lo que vemos, animales. Si dice que no somos como animales, la expresión de comparar al hombre con animal siempre es de falta de sabiduría. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a tomar la mente de un hombre y convertirlo en un mico saltando de silla en silla? Porque lo hay, en una serpiente rectando. ¿Cómo el Espíritu Santo coge a un creyente y lo pone a moverse como serpiente debajo de las sillas? O sea, es un poco de sentido común de acuerdo a la Escritura. Y si vamos más allá, usted puede verificar, y esas expresiones o esas manifestaciones espirituales, ¿sabe dónde se dan? En ritos africanos. Exactamente iguales. En rituales de brujería africanos la gente comienza a actuar de esa manera, como ebrios, reptando como serpientes, risas incontrolables. Eso no es lo que dice la Escritura acerca del Espíritu Santo. Bueno, sigamos. Se cumple el propósito que esbozamos al iniciar, y dice en el versículo 46, parte B y el 47, Pedro pregunta: ¿puede alguien oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo recibimos? Por lo tanto, dio órdenes de que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Después Cornelio le pidió que se quedara varios días con ellos. Entonces, lo que Pedro vio en la sábana, la visión de Pedro, ahora acaba de comprobarla. Dios ha declarado también puros a gentiles, sin circuncisión. Así que termina como de romper las objeciones que tenía el apóstol Pedro. Y el capítulo 11 nos deja ver que eso no era algo exclusivo de Pedro, sino que toda la iglesia en Jerusalén todavía dudaba de que la salvación también fuese para los gentiles, sin necesidad de pasar por el rito de la circuncisión, porque el capítulo 11 nos muestra que cuando Pedro llega, mira lo que dice el versículo 1 al 3, la noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, ¿qué hicieron los creyentes judíos? Lo criticaron, le dijeron: entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos. Es decir, ¿qué te pasa? Te estás contaminando, Pedro, lo que le están diciendo aquí al apóstol. Luego Pedro les cuenta todo como había sucedido, les narra que estaba orando, que vio la sábana descendiendo, que el Espíritu Santo le dijo que venían esos hombres a buscarlo desde Cesarea, que fue con ellos y que cuando comenzó a predicarles sin que él hiciera nada, el Espíritu Santo descendió sobre esos gentiles tal como había descendido sobre ellos en Pentecostés. Y luego de que Pedro les narra eso, entonces dice acá el versículo 18 y vemos cómo el Señor transforma la mentalidad de la iglesia. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que también Dios les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir una vida eterna, la vida eterna. Entonces cierro con esto para ir al break, que ya me está el reloj haciendo allá. El arrepentimiento, hermanos, es un privilegio. Les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse y recibir vida eterna. Entonces ha cambiado la mentalidad de la iglesia. Y en el relato de Lucas, que hace en este libro de los Hechos, es la secuencia. Vamos a pasar de una iglesia judía, mayoritariamente, ahora a una iglesia que va a ser más que todo gentil. Es decir, a partir del capítulo siguiente, vamos a ver una iglesia donde los judíos van a convertirse en la minoría. Ahora los gentiles son la mayoría y los judíos van a ser la minoría de la iglesia. Pasamos de una iglesia nacional a una iglesia universal. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces vamos rápidamente al break, hermanos.